Hola, me llamo Pere Inglés, te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. Este mes de noviembre de 2023 cumplo 75 años. Hay quien en su cumpleaños, cuando ya la cifra crece mucho, se muestra apesadumbrado y no ve motivo de celebración. No es mi caso. Complacido por cumplirlos, me siento afortunado. A fin de cuentas, la vejez es un privilegio del que no goza todo el mundo. Tal vez por eso, ahora precisamente, quiero compartir contigo una reflexión a propósito del tiempo. La haré en 3 grajeas sucesivas. En esta primera trataré del tiempo malogrado. Para muchos seguramente envejecer es ir perdiendo capacidades, aptitudes. Me parece que no es así exactamente. Mira, cuando preguntaron a Ingmar Bergman en qué consistía envejecer, respondió que es como escalar una montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Es decir, se pierden algunas cosas, pero se adquieren otras. De hecho, creo que toda nuestra vida consiste en eso, perder y adquirir continuamente. Desde el mismo nacimiento en que perdemos la maravillosa y placentera vida intrauterina y nos vemos ante un mundo exterior lleno de peligros, pero también de oportunidades. Y así sucesivamente hasta la pérdida final, que esta sí es definitiva. ¿El tiempo qué es? Bueno, no es fácil de responder a eso. San Agustín dijo al respecto: si nadie me pregunta qué es, lo sé, pero si tuviese que explicarlo a alguien, no sabría cómo hacerlo. ¿El tiempo como duración? El filósofo francés Henri Bergson explicaba que la duración del tiempo es subjetiva. Una hora de felicidad pasa muy deprisa, mientras que una hora de dolor se hace eterna. Lo cierto es que la flecha del tiempo avanza hacia el futuro de manera constante e irreversible. La vida es un reloj de arena cuya ampolla superior se va vaciando sin cesar, mientras vemos cómo nuestro cuerpo envejece y va inexorablemente acercándonos a la muerte. A veces queremos volver atrás, visitar el paisaje de la infancia, y al verlo hoy no lo reconocemos. No queda ni rastro de aquel escenario, ya no existe. La musa del surrealismo, la francesa de adopción, aunque rusa de origen, Elsa Triolet, dijo: la única función del tiempo es consumirse, arder sin dejar cenizas. Tiempo y vida pueden ser en algún sentido sinónimos. El tiempo puede vivirse de distintas maneras. A lo largo de la historia de la humanidad así ha sucedido. En esta grajea me referiré a una época en que el tiempo se malogró. Recuerdo ahora el magnífico inicio de Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, cuando Santiago Zavala, el joven reportero que es un trasunto del propio autor, se pregunta en qué momento se había jodido el Perú. Pues esa misma pregunta que se hace Zabalita, me la hago yo respecto al tiempo. ¿Cuándo se jodió? Compartiré contigo mis conjeturas y si te apetece escribe tú las tuyas en el apartado de comentarios. Remontémonos a la aparición de los fundadores de nuestra especie en Europa hace unos 40.000 años. Venían de África y se extendieron por nuestro continente. Se encontraron los que ya estaban aquí, los neandertales. Nuestro ancestro se cruzó con ellos y al fin los exterminó. A ese fundador de nuestra especie los estudiosos lo llaman Cromañón, aunque lo hemos popularizado con un nombre mucho más campanudo y pomposo: Homo sapiens. Aquellos primeros humanos vivían de la caza y de la recolección de bayas, frutos, semillas y plantas diversas. Gozaban pues de una alimentación excelente, variada y rica. Ello les obligaba a ir de un lado a otro en busca de alimento. Destinaban un tiempo a cazar y recolectar, no mucho, tal vez un 15% del total,
y el resto lo dedicaban a la holganza, es decir, al ocio, al reposo, al recreo. Lo que más apreciaban era el aburrimiento. Verás, ese término resulta de juntar la partícula ab, que está en las palabras como abstinencia, que originariamente significaba no beber aguardiente, o en abjurar, que significa negar con juramento. Ab, pues, significa sin. En el caso que nos ocupa, aburrimiento significa sin horror, sin sufrimiento, sin angustia, sin miedo. Por lo tanto, aburrirse era estar feliz, no temer nada, no sufrir por nada. De aquel lejano pasado nos ha quedado grabada en nuestra memoria colectiva la idea siguiente: si alguien tiene mucho, deja poco para los demás. Esa convicción se fundamentaba en que, en efecto, la caza y los vegetales eran limitados y, por lo tanto, si alguno cazaba y recolectaba mucho, dejaba menos a los demás. Sería lo que hoy llamamos un juego de suma cero. Lo paradójico es que en la actualidad, a pesar de que eso ya no es así, aquella idea ancestral perdura, como un reflejo primario, y muchos siguen creyendo en ella en el presente. El periplo de la humanidad ha sido como una montaña rusa. Verás, hace unos 10.000 años se produjo un giro radical. Dejamos el nomadismo para sedentarizarnos, es decir, de ir de un lado a otro pasamos a quedarnos en un lugar fijo. Para ello hubo que domesticar animales y plantas. Ahí empezó lo que hemos llamado neolítico, que arranca cuando el hombre se convierte en agricultor y ganadero. En realidad sabemos poco de nuestra evolución y de las causas que intervinieron. ¿Qué hizo que en poco tiempo nuestro cerebro se desarrollara de una manera explosiva, pasando de 400 a 1400 centímetros cúbicos? ¿Por qué nuestro cuerpo perdió el vello en casi su totalidad y, sin embargo, allí donde ha permanecido, crece sin límite? Estamos en celo perpetuo y no en ciclos como el resto de mamíferos superiores. ¿Por qué el humano tiene este apremio sexual tan irrefrenable y permanente? ¿Por qué de pronto nos cubrimos los genitales y solo los mostramos en la intimidad? ¿Por qué tuvimos que crear un lenguaje sonoro para comunicarnos? ¿Por qué establecimos el tabú del incesto? ¿Cómo surgió la imaginación? ¿Cuándo, cómo y por qué apareció el arte? ¿Cuándo supimos que estábamos condenados a morir? En fin, podríamos hacer un montón de preguntas para las que no tenemos respuestas concluyentes. La ciencia sigue su avance, pero de momento no puede explicar algunos misterios de nuestro origen y primeros estadios. Sin embargo, en algún lugar remoto e inaccesible del inconsciente de la humanidad están las respuestas, es decir, la explicación de cómo sucedieron estos hechos. Pero el inconsciente no puede expresarse de forma directa ni tampoco racional. Cada uno de nosotros tiene un inconsciente que expresa los avatares, las motivaciones más secretas y los misterios más recónditos que guarda. Solo puede manifestarlo por medio del arte y los sueños, es decir, por medio de un lenguaje analógico. Del mismo modo sucede con el inconsciente colectivo. Se expresa también con metáforas. De manera que el inconsciente de cada uno manifiesta su evolución individual, su ontogénesis. Lo mismo podemos decir del inconsciente colectivo, que explica la filogénesis. De modo que la narrativa, la mitología, se refiere a procesos vividos por nuestros ancestros. Los desvela a través de símbolos y analogías que nos ofrecen un conocimiento emocional profundo de nuestra historia arcaica y nos acerca al drama vivido en los primeros tiempos de nuestra existencia. El arte, pues, nos ofrece conocimiento. El conocimiento es siempre ambivalente, pues nos da placer y también dolor. Agregar conocimiento es, sin duda, añadir dolor. Jamás hay que olvidar eso. Fijemos ahora la atención en un texto de nuestra mitología, la Biblia. En el Génesis se cuenta que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se les abrieron los ojos y vieron que andaban desnudos, y se cubrieron con hojas de higuera.
Comer de ese fruto prohibido les dio la capacidad de mirar de otra manera y conocer el bien y el mal. Cuando Dios supo lo que habían hecho, les expulsó del jardín del Edén y los maldijo diciéndoles: con duro trabajo tendréis que producir el alimento. Os ganaréis el pan con el sudor de la frente. La mujer parirá con dolor y al fin volveréis a la tierra, pues tierra sois y en tierra os convertiréis. A esa transgresión de la ley de Dios se la ha llamado pecado original. Fíjate que la culpa acompaña al ser humano de forma permanente desde su origen hasta hoy. En otro pasaje, el Génesis, refiere la historia de Caín y Abel. Cuenta que eran hijos de Adán y Eva. Caín era el mayor, se dedicaba a labrar la tierra, y Abel era pastor. Abel, para complacer a Dios, sacrificaba animales. Atención a eso, no conviene olvidarlo. Caín, puesto que no podía hacer nada parecido, presa de unos celos incontenibles, sacrificó a su hermano. Lo mató golpeándolo con algún objeto. Dios condenó a Caín a andar errante y a ser extranjero donde quiera que fuese. Todos nosotros descendemos de Caín, el envidioso, el fratricida, el extranjero. Tampoco conviene olvidar eso. En el Génesis se expresan metafóricamente los cambios a que me he referido antes. El de dejar de cazar y recolectar, que se corresponde con abandonar el paraíso, y desde entonces hemos tenido que trabajar de sol a sol para obtener alimento. El aburrimiento fue vetado para siempre. Ya no podría ser admisible nunca más. Por otra parte, nos cubrimos los genitales. Sabemos del bien y del mal y tenemos discernimiento para identificarlos. Finalmente, sabemos que somos seres para la muerte. También que en nuestro origen está la violencia y el asesinato, pues exterminamos a los neandertales y violamos y fecundamos a sus mujeres. Todo tal como punto por punto lo expresa metafóricamente el Génesis. Y ahí, cuando abandonamos el paraíso o el jardín del Edén, es decir, cuando nos hicimos agricultores y ganaderos, como Caín y Abel, comenzó el tiempo malogrado. Ahí seguramente fue cuando se jodió el tiempo. Empezó nuestro exilio. Somos los descendientes de Caín, condenado a errar y a ser extranjero permanente. Desde entonces andamos como pollos sin cabeza, tratando de encontrar de nuevo el paraíso. Nos negamos a reconocer que no hay más paraísos que los perdidos. Había surgido en los humanos una nueva capacidad, la imaginación, y en consecuencia algo desconocido que era atractivo y temible a la vez, la libertad. Ya no actuábamos según un patrón instintivo, sino que podíamos decidir qué hacer, cómo actuar. Ello nos permitió crear algo nuevo, desconocido hasta entonces, la cultura. ¿Para qué lo hicimos? Pues una vez expulsados del paraíso, necesitábamos una herramienta para domeñar nuestra propia natura y, por otra parte, para vivir en la naturaleza hostil a veces y amenazadora. Esa herramienta fue la cultura. La angustia y la ansiedad nos han acompañado constantemente. La ansiedad es la que nos hace vivir sin sosiego, con el ánimo agitado. La angustia es ese temor difuso, esa sensación íntima de amenaza o de peligro impreciso. Ambas, ansiedad y angustia, van con nosotros desde que fuimos expulsados del paraíso. Pero como sabes, cuando hay una pérdida, también hay una adquisición. Perdimos el paraíso y adquirimos la libertad. A partir de entonces ya no obedecimos al instinto, sino que pudimos obrar de una manera o de otra. Pudimos hacer el bien o el mal. Estuvo en nuestras manos, éramos libres. Søren Kierkegaard dice que la angustia es precisamente el miedo a la libertad. El ser humano, pues, en definitiva, no es más que un mono ansioso y angustiado, pero libre. Los humanos vivían inicialmente en clanes, pero al dejar de ser cazadores y recolectores, nos integramos en tribus
y luego en organizaciones sociales cada vez más amplias. La tierra y los rebaños tuvieron dueño. Así unos humanos trabajaron para otros. Los grandes propietarios tuvieron esclavos. Los esclavos disponían de techo y vestido, así como alimentos y un curandero o un galeno que velaba por su salud. El amo tenía que dedicar el tiempo a cuidar su hacienda y a tratar de agrandarla, para lo cual disponía de guerreros dispuestos a defender la propiedad y conquistar la de otro. El amo, en consecuencia, era presa de la angustia y de la ansiedad. El esclavo no era dueño de su tiempo, el amo se lo había usurpado. Ya no podía holgar ni aburrirse, vivía temeroso del castigo e inquieto por su futuro, ya que podía ser vendido o destinado a actividades arriesgadas. El esclavo, pues, también era presa de la angustia y de la ansiedad. El Homo sapiens se había convertido de la noche a la mañana en un ser sufriente, un Homo dolens. Los amos vieron al fin que tener esclavos era muy caro y los libertaron. Tal vez los esclavos recibieron la noticia con regocijo, pero no debieron de tardar mucho en descubrir que su situación empeoró notablemente. Pasaron a ser siervos, lo que significaba que tendrían que trabajar las tierras y rebaños que les arrendaba el amo y pagarle a éste el diezmo que había estipulado unilateralmente. Además tendrían que construir su vivienda, procurarse la vestimenta, alimentarse y cuidar de su salud por sí mismos. El amo dispuso de recaudadores de impuestos para que fueran a cobrar los tributos. Llegó a aparecer una figura legendaria, Robin Hood, que se convirtió en héroe popular, pues asaltaba a los recaudadores de impuestos y repartía el botín entre los siervos que habían sido esquilmados. Así pues transcurrió un larguísimo periodo de la historia reciente que se caracterizó por la miseria generalizada, la ignorancia, la crueldad, el fanatismo y la injusticia. Pero al fin llegó un nuevo cambio radical. La montaña rusa de la evolución humana continuaba su marcha acelerada. En Occidente surgió una corriente de pensamiento que cuestionó aquel estado de cosas. Propició el fin de las monarquías absolutas e implantó nuevas formas de organización social. Se extendió el comercio y surgió lo que hemos llamado el libre mercado y la democracia liberal. Democracia no solo significaba elegir a los representantes que se ocuparían de legislar, juzgar y gobernar, sino que también quería decir respetar la existencia y la expresión de las minorías y sobre todo restringir el poder del gobierno para que cada uno de los ciudadanos lo controlara y gozara de la mayor libertad posible. Y desde el inicio surgieron tendencias políticas que querían cercenar la libertad en aras de supuestos beneficios colectivos. Y hubo que vivir en esa tensión entre el poder que quiere extenderse en detrimento de la libertad individual y esa libertad que hay que defender poniendo límites al poder. El ser humano siempre se enfrenta al dilema de elegir entre los riesgos de la autonomía y la seguridad de la servidumbre. En definitiva, lo que se dirime es la libertad, que propicia que se desarrolle un ser humano cada vez más adulto y responsable, que está frente al poder político que necesita un ser humano infantil y dependiente. En 1800 había en la Tierra 1.000 millones de seres humanos, el 90% de los cuales en la miseria y el analfabetismo. Casi la totalidad de sus escasos ingresos tenían que emplearlos en comer y vestir. La esperanza de vida era de 30 años. Aquel nuevo modelo de organización social y política, la democracia liberal, que aún perdura, ha producido en 200 años una prosperidad prodigiosa. Hoy somos casi 8.000 millones, con una esperanza de vida de 80 años. Según Naciones Unidas, aquel 90% en la miseria se ha reducido al 10%. En vestir y alimentarnos empleamos ahora una pequeña parte de los ingresos. Sabemos leer y escribir. Tenemos electricidad, agua corriente, vehículos veloces para desplazarnos, aeroplanos que en pocas horas nos llevan a alejados confines del planeta.
vacunas para inmunizarnos, antibióticos para sanar infecciones, teléfonos para comunicarnos. Todo eso y más en solo 2 siglos. Pero ese asombroso progreso no parece que haya conseguido la felicidad de los humanos. Continuamos estando ansiosos y angustiados, cada vez más a pesar de tanta prosperidad material. Qué paradoja que tanto progreso no solo no nos ha devuelto al paraíso perdido, sino que nos ha alejado más todavía de él. Al comienzo de esa nueva organización social, muchísimos humanos se desplazaron hacia las ciudades que comenzaban a crecer. Iban huyendo de la miseria en que habían vivido, en busca de trabajo en las recién nacidas fábricas e industrias. Sin embargo, lo que encontraron fueron empleos penosos, jornadas interminables, sin apenas tiempo de descanso, salarios escasísimos y vivían hacinados en espacios reducidos. Los niños también desempeñaban tareas fatigosas. De hecho, la infancia era brevísima, pues tan pronto como uno podía trabajar, pasaba a ser considerado adulto y podía ser condenado por cualquier delito que cometiera. Esta situación tan lamentable hizo que surgieran movimientos de lucha y protesta para conseguir mejorar las condiciones laborables y de vida. Por otra parte, la nueva organización social había propiciado la aparición de una nueva clase, la burguesía, que paulatinamente fue ocupando el espacio central de la actividad, tanto económica como de poder y representación. Dinamizó a la sociedad entera. Si antes los poderosos, la aristocracia, no perdían su condición y tampoco la perdían sus descendientes, de igual modo los siervos eran siervos para siempre, y lo mismo sus hijos y los hijos de estos. Era una sociedad sin cambios. Eso en la nueva sociedad hizo un giro completo. El éxito, si bien dependía del talento y la laboriosidad, también dependía y mucho del azar. Al que hoy era rico, nada le aseguraba serlo también mañana. Paradójicamente, no eran pocos los que recelaban del nuevo orden y hubieran preferido el viejo porque ofrecía seguridad, a pesar de ir acompañada de tantísima miseria. En el fondo del alma del ser humano hay una ancestral aversión al cambio. Las nuevas condiciones eran muy duras y eso generaba frustración. Si a esa frustración le sumas la ancestral creencia de que si alguien tiene mucho significa que deja poco a los demás y agregas una característica tan humana como la envidia, tienes el cóctel perfecto para que se difundieran ideologías que prometían la eliminación completa e inmediata de tanto dolor, es decir, prometían el paraíso. Fue un momento trascendental de la evolución histórica de la humanidad. Antaño el hombre había inventado a Dios para aliviar su miedo. Dios fue el gran consuelo que el hombre halló ante el absurdo de su existencia. Dios le daba sentido y respuestas. Dios prometía justicia y un paraíso eterno en el más allá. Pero en este momento, tal como dijo Nietzsche, Dios había muerto. El gran consuelo se había disipado de pronto. Chesterton dijo que cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que empiece a no creer en nada, sino que creerá en cualquier cosa. Y así sucedió. Llegaron las dos propuestas totalitarias y populistas, el fascismo o nazismo y el comunismo. Y en aquel momento la ideología ocupó el lugar de la superstición. Lo cierto es que un hombre con ideología es como esos barcos que hay dentro de una botella. Decoran, pero no pueden navegar. El hombre vio que, abrazado a una ideología, ya no estaría más solo, ni asustado. Formaría parte del grupo. Sabría quién era. La ideología le daría identidad. Y has de saber que un hombre ideologizado es como una lechuza. Cuanta más luz, menos ve. Así que se convierte en un fanático. Los jóvenes suelen lanzarse a las nuevas ideologías con ciega pasión, porque suelen tender al adanismo, es decir, a creer que ellos serán la generación elegida para cambiar por completo lo establecido. Todas las ideologías, tengan el color que tengan, comparten una característica.
su vocación pecuaria, es decir, agrupar en rebaños, cuanto más numerosos mejor, a los seguidores. Las ideologías, además, se nutren de fervor y exaltación, y aquellas surgidas en el siglo XX consiguieron arrastrar a la humanidad al periodo de guerras y revoluciones que asoló gran parte del mundo y produjo más muerte que todas las guerras habidas desde el origen de la humanidad hasta entonces sumadas. Se había extendido la peor de las plagas, el fanatismo. William Butler Yeats, poeta irlandés, lo dijo así: los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores están llenos de apasionada intensidad. Piensa que un fanático es un individuo cargado de respuestas, tantas que ya no es capaz de hacerse preguntas. Las preguntas son lo que nos permite avanzar. La respuesta detiene el progreso. Cioran lo dijo muy bien: su mente es tan estrecha que en ella no cabe la más mínima duda. Al fanático le reconocerás porque es un agelasta, es decir, alguien que no sabe ni puede ni quiere reírse de sí mismo. El humor solo lo desarrolla ridiculizando al que considera enemigo, pero jamás consigo mismo. Frente al artista que crea un mundo de ficción, está el revolucionario que quiere imponer su ficción al mundo. A propósito de los revolucionarios, la experiencia nos muestra que los que prometen el paraíso, si consiguen la victoria, instauran un infierno. Para cerrar esta grajea dedicada al tiempo malogrado, quiero leerte un breve cuento a propósito de las revoluciones. Es de Sławomir Mrożek, un genial autor polaco que bajo la bota del comunismo sufrió la crueldad e injusticia infinitas de aquel totalitarismo. Revolución. En mi habitación la cama estaba aquí, el armario allá y en medio la mesa. Hasta que esto me aburrió, puse entonces la cama allá y el armario aquí. Durante un tiempo me sentí animado por la novedad, pero el aburrimiento acabó por volver. Llegué a la conclusión de que el origen del aburrimiento era la mesa, o mejor dicho, su situación central e inmutable. Trasladé la mesa allá y la cama en medio. El resultado fue inconformista. La novedad volvió a animarme y mientras duró me conformé con la incomodidad inconformista que había causado. Pues sucedió que no podía dormir con la cara vuelta a la pared, lo que siempre había sido mi posición preferida. Pero al cabo de cierto tiempo la novedad dejó de ser tal y no quedó más que la incomodidad. Así que puse la cama aquí y el armario en medio. Esta vez el cambio fue radical, ya que un armario en medio de una habitación es más que inconformista, es vanguardista. Pero al cabo de cierto tiempo, si no fuera por ese cierto tiempo. Para ser breve, el armario en medio también dejó de parecerme algo nuevo y extraordinario. Era necesario llevar a cabo una ruptura, tomar una decisión terminante. Si dentro de unos límites determinados no es posible ningún cambio verdadero, entonces hay que traspasar dichos límites. Cuando el inconformismo no es suficiente, cuando la vanguardia es ineficaz, hay que hacer una revolución. Decidí dormir en el armario. Cualquiera que haya intentado dormir en un armario de pie sabrá que semejante incomodidad no permite dormir en absoluto, por no hablar de la hinchazón de pies y de los dolores de columna. Sí, esa era la decisión correcta. Un éxito, una victoria total. Pero cierto tiempo también se mostró presente. Al cabo de cierto tiempo, pues, no solo no llegué a acostumbrarme al cambio, es decir, el cambio seguía siendo un cambio, sino que al contrario cada vez era más consciente de ese cambio, pues el dolor aumentaba a medida que pasaba el tiempo. De modo que todo había ido perfectamente, a no ser por mi capacidad de resistencia física, que resultó tener sus límites. Una noche no aguanté más, salí del armario y me metí en la cama. Dormí 3 días y 3 noches de un tirón.
Después puse el armario junto a la pared, la mesa en medio, porque el armario en medio me molestaba. Ahora la cama está de nuevo aquí, el armario allá y la mesa en medio. Y cuando me consume el aburrimiento, recuerdo los tiempos en que fui revolucionario. Bueno, iré cerrando la grajea. La historia de la humanidad corrobora lo que tan bien expresó Carlos Fuentes. Las revoluciones las hacen hombres de carne y hueso, no santos, y todas terminan por crear una nueva casta privilegiada. O Franz Kafka, que lo dice con gran simplicidad: toda revolución se evapora y deja una estela de burocracia. Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. En la próxima grajea trataré de la etapa siguiente, la del tiempo secuestrado. Hasta la próxima.